Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos aplicada con el tema expansiones, que básicamente se conocen como suelos expansivos aquellos que presentan expansiones o contracciones, o sea, cambios de volumen cuando varía su humedad o contenido de agua. Los materiales de arcilla tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua y retenerla debido a su estructura, y el agua va a producir el incremento del volumen en el material mencionado, y también una drástica reducción del volumen cuando el agua que retenía se seca. Los suelos expansivos resultan ser un gran problema para la construcción porque los incrementos del volumen no se presentan de una manera uniforme, sino todo lo contrario. Al producirse incrementos en distintas zonas y al momento de contraerse generan asentamientos que pueden dañar severamente las estructuras. El contenido de humedad es la cantidad de agua o humedad que se presenta en un suelo. Varía en un límite muy amplio dependiendo de cada zona geográfica y se expresa como un porcentaje. El contenido de humedad es un factor muy importante cuando se habla de la expansión de suelos, ya que nos puede indicar dónde se podrán presentar expansión si tienes materiales arcillosos. Además, la humedad es el elemento que hace posible el fenómeno de la expansión, ya que si no hay variación en el contenido de humedad del suelo, por más monzonita que contenga una arcilla, no se presentará un cambio en los valores volumétricos. No es necesario que el suelo se sature de agua completamente para que se presente expansión del mismo. Una de las causas por las que se presentan los suelos expansivos son las condiciones climáticas, que influyen de manera directa al comportamiento de estos. Una expansión se genera debido al agua, por lo que es más propenso a encontrar suelos expansivos en áreas donde las lluvias sean moderadas y frecuentes. Otro factor importante es la presencia de aguas subterráneas que se filtran de la superficie. Los suelos expansivos se pueden identificar visualmente por varias características. Por ejemplo, tienen alta plasticidad, o si observamos el terreno encontraremos grietas o rajaduras. Esto se debe a la expansión y contracción constante que sufre la superficie de estos suelos cuando hay una variación de la humedad. Como se ha dicho en el texto anterior, la expansión del suelo normalmente sucede en las arcillas, ya que son muy absorbentes de agua y ocurre una contracción del suelo, pero cuando no se presenta una humedad se expande. Este suelo puede perjudicarnos en nuestras obras civiles, y uno de los principales fenómenos que podemos presenciar son los asentamientos, ya que es un suelo no cohesivo y puede haber fracturas en nuestra edificación. Ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios de asentamientos. Para nuestro primer ejercicio vamos a utilizar el método de Jambo-Yerruin. Para calcular el asentamiento tenemos una carga de 1197 kN, una profundidad de cimentación de 1 metro y tenemos nuestra cimentación que tiene un ancho de 3 metros por una longitud de 6 metros. El modo de elasticidad de la arcilla saturada es de 10.000 kN por metro cuadrado. Entonces vamos a usar nuestra ecuación para ver qué tanto se asienta este suelo. Nuestra ecuación del asentamiento nos dice que obtenemos dos valores que van a ser adimensionales, que son el A1 y el A2. Vamos a tener nuestra carga distribuida, el ancho de la cimentación y nuestro modo de elasticidad. Para sacar estos valores adimensionales vamos a ocupar dos grafiquitas. Van a ser esta y esta. Entonces, para esas gráficas nos van a pedir las relaciones h sobre b, l sobre b y la profundidad de la cimentación. Y para esta altura debemos sacar la diferencia de la profundidad de la cimentación con respecto a la altura del estrato, que es esta. El espesor del estrato 13 metros menos la profundidad de la cimentación. Y entonces aquí tenemos que la h va a ser igual a 3 menos 1 igual a 12. La relación h sobre va a ser 2 sobre 3, que es igual a 4. La longitud de la cimentación con respecto a su ancho va a ser de 6 sobre 3, que va a ser igual a 2. Y la profundidad de la excavación con respecto al ancho de la cimentación va a ser de
0.3. Con estos valores entramos a nuestras gráficas. Entonces, para sacar nuestro primer valor adimensional, vamos la h sobre b, que dijimos que era 4, y vamos a ocupar la l sobre b, que dijimos que era 2. Entonces buscamos la línea que vale 2 y el valor de 4 en esta parte de la gráfica, intersectamos y vamos a sacar el valor de a, que básicamente sería 0.8. Para sacar el valor de a2, simplemente tomamos el valor de f sobre b, que era 0.3, intersectamos con la curva y cortamos hacia este lado, que más o menos nos daría un 0.96 aquí. Entonces ya con este 0.8 y 0.96 podemos hacer nuestros cálculos. Usando ahora sí nuestra ecuación, tenemos los valores adimensionales ahora sí. La carga hay que sacarla porque tenemos la carga puntual, que es de 1197 kN, entonces hay que dividirla entre el área, que es 3 por 6, tiene 3 metros de ancho por 6 metros de longitud, y esto nos va a dar 66.5 kN por metro cuadrado. Haciendo las operaciones, sustituyendo la 1, que es el 0.8, a 2, 0.96, la carga distribuida, que es el 66.5, el modo de elasticidad, que son los 10.000, y el ancho de la cimentación. Tenemos que estas unidades con estas unidades son eliminadas, entonces nos va a quedar metros, y al hacer las multiplicaciones nos queda que es 0.0153 metros o 15.3 milímetros para este ejercicio. Entonces nuestro asentamiento va a ser igual a 15.3 milímetros. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular los asentamientos inmediatos en arcilla para una cimentación de 15 metros por 30 en planta, como la que se muestra en la figura, la cual tiene un peso de 3.100 toneladas. El suelo tiene un modo de elasticidad de 10.000 kN por metro cuadrado y la relación de Poisson es de 0.5 para una arcilla saturada. Supongamos que es una cimentación flexible y hay que estimar el asentamiento inmediato. Entonces tenemos que el peso de la edificación va a ser de 36.000 kN, la base va a ser de 15 metros, la longitud va a ser de 30, nuestra profundidad va a ser de 1.5, la profundidad de excavación, y nuestro estrato va a tener 15 metros. El módulo elástico dijimos que es de 10.000 kN por metro cuadrado y su peso específico es de 16 kN por metro cúbico. Entonces hay dos formas de calcular el asentamiento inmediato. La primera es con el módulo elástico y el incremento de carga, que esta nos va a dar una deformación unitaria y esta multiplicada por la altura nos va a dar el asentamiento inmediato. La otra es con alguna de las ecuaciones que hemos visto. En este caso vamos a utilizar una ecuación que nos incluye el factor 0 y el factor 1, o IU0 y I1, la carga distribuida, la base, el modo de elasticidad y la relación de Poisson. Entonces primero, para poder sacar nuestra carga distribuida, hay que tomar en cuenta que la carga del edificio hay que restarle a la carga que tenía la parte excavada, o esta parte de aquí, la parte que eliminamos, que básicamente para sacar el peso de la carga de esta parte solo hay que multiplicar el volumen de este peso o de esta área por el peso específico. Entonces sacamos el volumen, que es el 1.5 excavado, por los 15 metros de la base, por los 30 de la longitud y por los 16 kN que tiene aquí. Y entonces tenemos que la carga por suelo excavado va a ser 10.800 kN. Para sacar la carga entonces neta, hay que a la carga del edificio quitarle la carga del suelo. Entonces a los 36.000 le quitarles 10.800 y nos quedarán 25.200 kN. Con esto podemos calcular ahora sí nuestra carga distribuida, ya que tenemos nuestra carga puntual, que son los 25.200, los dividimos por el área, que es de 30 por 15 metros, y tenemos que nuestra carga distribuida va a ser 56 kN por metro cuadrado. Ahora utilizar nuestras relaciones de la longitud de la base, el espesor de la capa del material
y el espesor excavado. Con las figuras, para sacar los factores I0 y 1, obtenemos que el I1 es de 0.51 y el I0 es de 0.98. Con estos valores subimos a la ecuación, podemos sacar lo que es nuestro asentamiento inmediato. Entonces el punto 98 sustituyen donde va el I0, el I1 por el punto 51, 50 es que la carga distribuida está, el ancho que es de 15 de la cimentación, el modo de elasticidad del material que es de 10.000 kN y la relación de Poisson que es de 0.5, y esto nos da un valor de 0.03148 metros o 3.15 centímetros, que va a ser lo que se asentó inmediatamente con el peso de la estructura. Y con este ejercicio culminamos esta unidad y este tema. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.